Las dos menciones al comienzo del programa no eran casualidad, sino tal vez una causalidad. Digo esto porque no todos hablan o tienen la misma sintonía en torno a la arquitectura. Más en momentos donde nuestra Córdoba, y este señor es protagonista de esta Córdoba, está sumida en un desastre cultural y arquitectónico que conmueve, no por su culpa, naturalmente. Por eso cuando digo que no todos hablan la misma sintonía, hay una española que se llama Belinda Tato que expresa con cierta contundencia que el arquitecto debiera ser sensible a las necesidades de la gente. Ella dice que su percepción es que los arquitectos hacen arquitectura para otros arquitectos para publicarla. Es un diálogo entre arquitecto y arquitecto, dice la española. Eso hay que romperlo y hacer un diálogo entre arquitecto y sociedad. Este señor, de alguna forma, trabajó sobre esta base, sobre esto último, porque a manera de introducción implica conocer a nuestro invitado de esta noche, que es este señor. Miguel Ángel Roca nació el 12 de abril de 1936 en nuestra provincia. Es hijo del arquitecto Jaime Roca y de la artista plástica Rosa Ferreira. Creció en el barrio de Nueva Córdoba y cursó sus estudios primarios en la Escuela Pública General Ortiz de Ocampo y los estudios secundarios en el Colegio Nacional de Montserrat. De pequeño era un gran pintor, tanto que a los 16 años vendió todas sus obras y se fue a París. A su regreso comenzó a estudiar arquitectura. Mientras estudiaba se casó con Susana Yadarola. Egresó en el año 1965 en la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad. Allí no solo fue estudiante, sino que su pasión lo llevó a ser docente y posteriormente decano en sucesivos periodos. Como arquitecto llevó adelante en nuestra ciudad numerosas obras de gran reconocimiento y es autor de diversos libros. Por su trayectoria ha obtenido numerosas distinciones y premios de los más diversos tipos. Actualmente se dedica a su gran pasión, que es la docencia, y se reparte entre nuestro país, Sudáfrica y varios países más, donde tiene grandes proyectos. Su tiempo libre lo disfruta en su casa, llamada El Silencio, en nuestro Valle de Calamuchita. Esta noche, en Al fin y al cabo, Miguel Ángel Roca. ¿Cómo le va, arquitecto? ¿Cómo anda? Bien, razonablemente bien. Razonablemente bien. Le hemos hecho una pequeña introducción donde su vasta trayectoria y amplia, habría que decir concretamente que usted forma parte del patrimonio cultural de Córdoba, ¿o me equivoco? Eso ya es más difícil, es un poco pretencioso, digamos. No puedo decirlo yo. ¿Por qué el silencio? Bueno, ese es el nombre que le puso a mi mujer, porque tenemos una casa próxima, que es la casa de mis padres, y esta fue una casa derivada de ella, o sea, como una vocación de colonizar un territorio y al mismo tiempo hacer un lugar donde pudiéramos estar con nosotros mismos. Su familia ha sido muy arraigada, digamos, con cierto estrato de la aristocracia cordobesa, su padre, su madre, digamos, el vínculo familiar con Chichina Ferreira. Claro, es una prima mía. Una prima. Sí, bueno, primos tengo muchos, muchos y de muy diverso calado, digamos, y de diversas significaciones, algunos no tan relevantes, pero son igualmente queribles. Sí, ¿cómo es su vocación por la arquitectura? En rigor, el primer viaje que hago siendo muy joven, no había entrado todavía a la universidad. 16 años. Sí, 16, se fue 17, a París. No, hago una exposición y en esa exposición vendo todo. Me imagino que a los amigos de mi padre, porque ¿quién me podría comprar los cuadros si no? Y bueno, esa exposición me permitió hacerme de unos recursos que me permitían pagar un pasaje de tercera clase en un barco a Europa y de vuelta y durar varios meses en Europa. Y mi padre me puso una sola condición, muy sabia, que en ese momento, por cierto, no fue comprendida por mí en absoluto,
y que era, como normalmente sucede, en la que me puso la única condición que fuera nada más que un solo país, a mi elección. Y como el tema que más me interesaba en ese momento era la pintura, elegí Italia. Entonces, en mi casa se hablaba francés, se hablaba inglés, porque mi madre se había formado en Francia y mi padre en Estados Unidos. O sea que, pero resultaba que cuando llegué allí me di cuenta que tanto el italiano como el francés me duplicaba el costo de mis comidas. O sea que no podía hablar ni una palabra de ese idioma. Entonces, rápidamente, llegué en pleno diciembre con mucho frío y con días muy cortos, a las 4 de la tarde se ponía el sol y era la noche total, entonces me metía en los cines, y en ese momento todas las películas en Italia están dobladas en italiano. Y como yo estudiaba latín en la facultad, en el Colegio Nacional de Montserrat, rápidamente pesqué un poco la estructura del idioma, y viendo además películas tan populares en ese momento, de Clark Gable, de películas de westerns, se entendía todo lo que estaban diciendo la gente, o sea, yo te amazzo, mascalzone, yo te farò. Entonces, yo veía estas películas en continuados un par de veces, y como viajaba en tercera clase, la gente en Italia es muy abierta, muy abierta, y afortunadamente, y sobre todo en las clases populares, y yo viajaba en una absoluta clase popular, y como consecuencia de eso, en cuanto me sentaba en el camarote con 8 personas, inmediatamente le preguntaban a uno de dónde era el origen. Entonces, cuando uno decía que era argentino, inmediatamente decía, yo tengo un pariente que vive en Chaco. Otro decía que tenía un pariente que vivía en Brasil, que eso estaba cerca de mi casa o no. Yo decía, bueno, qué sé yo. Pero lo cierto es que a los 15 días, además a esa edad uno aprende cualquier idioma, o sea, aprende rápidamente. Y bueno, y así fue, o sea, aprendí un idioma, aprendí a administrar mis recursos y aprendí a demorarme en la visión de las cosas. Entonces pasé 20 días en Roma, y en lugar de estar 3 días en París, 4 en Roma, 5 en Londres, que es lo que hubiera hecho, siguiendo digamos, la limitación que me había impuesto mi padre y el permiso como menor de edad. Me quedé muchísimo tiempo en muchísimos lugares. O sea, ahora, me llamó la atención una cosa, ¿ya a los 16 usted pintaba? Sí, claro. No pintaba ¿La vocación claro. cuándo empieza? No, pinté desde los 5 años, ¿no? 5 años. Sí, sí. Bueno, mi madre era pintora, entonces era lógico que, digamos, como parte de los programas de recreación, en la familia se vivía eso, se vivía la lectura, se vivía muchas pasiones, pasiones por la cultura en todo sentido. O sea, uno tuve la fortuna de haber nacido en un lugar tan privilegiado, con unos padres tan dotados. Bueno, y eso me ayudó enormemente, digamos, pero lo cierto es que viajando por Italia, me daba cuenta que cuando iba a Orvieto, lo que veía no era... Yo iba a ver un pintor que se llamaba Luca Signorelli, un pintor de 1540, 1550, de manierista. Pero me encontraba que toda la pintura estaba en la arquitectura. O sea, que todo esto estaba encasado en un edificio que era la Catedral de Orvieto, que era una obra maestra del gótico italiano, de las pocas obras que tiene del medioevo italiano. El gótico no entró tanto en Italia. Entonces, como consecuencia de eso, veía esta obra y me conmovía, y me recuerdo que me ponía a dibujar, y que los dibujos míos eran dibujos de arquitectura, o sea que dibujaba la Plaza San Pedro, la Catedral de Orvieto, o sea que dibujaba mucho. No tenía cámara de fotos, no tenía nada en ese momento, y lógicamente ahí descubrí que una cosa que me interesaba fue la arquitectura, pero en realidad, claro, iba a estudiar, pero después estudiando en el bachillerato me entusiasmaba la filosofía. La filosofía. No sé, que comencé haciendo las dos cosas, estudiando filosofía y arquitectura, lo cual fue sumamente complicado en los primeros años, y hizo que lo tomara más, lo tomé un poco más light, digamos, al estudio de filosofía, a pesar de que leo más filosofía que arquitectura, pero en ese momento no podía llevar las dos carreras juntas, de manera que me decidí nomás por arquitectura. De todas sus facetas, ahora, de la faceta de su vida,
arquitecto, decano, docente, ¿cuál es la que le llenó más? Y todas, o sea, yo no creo que pueda elegir entre alguna de ellas, o sea, yo creo que son parte de la misma vida, o sea, la misma personalidad, o sea, no podría enseñar si no hiciera arquitectura, o sea, no tendría que enseñar. Yo creo que un buen docente de cualquier disciplina es alguien que la hace a la disciplina, no que viene del campo de la crítica, sino que viene o de la teoría pura, sino que viene del saber concretamente cómo se pone un ladrillo, cuáles son los esfuerzos, digamos, cuál es la materialidad. O sea, una cuestión es tener ideas, pero las ideas van seguidas de dibujos, y los dibujos significan una especie de prefiguración de lo y eso que se uno lo va a transmite construir. a los estudiantes. Claro, y esto es necesario saber construir, ¿eh? O sea, una cuestión es tener ideas y otra saberlas construir. Mire eso. Hola Miguel, me pidieron que hablara de cómo te conocí, cómo empezó mi relación con vos, y haciendo memoria, creo que cuando vos me invitaste a trabajar en el estudio en cuarto año, cuando aún no había sido estudiante tuyo, empecé a entender la arquitectura, y finalmente cuando fuiste mi profesor en quinto año, empecé a transformarme en arquitecto. Fuiste una fuente de inspiración permanente, un maestro. También me volviste a invitar para que fuera tu secretario académico en la última gestión como decano. Terminaste de conformar en mí una imagen tuya de un mentor. Yo creo que has sido una persona que has dejado huella, has marcado a infinidad. Siempre recuerdo lo que vos decías, tantos alumnos que pasan por las aulas, muchos de ellos no se reciben, pero todos salieron mejores personas. Has sido una fuente de inspiración, tus clases magistrales. Bueno, te agradezco por todo lo que representaste para mí. Hola Miguel, bueno, yo quería antes que nada agradecerle los 9 años que he estado acompañándolo, que me ha dejado acompañarlo en el estudio. He aprendido muchísimo, sé que su pasión mayor es la docencia. Lo veo a través de las fotos con todos los chicos y bueno, veo como que realmente es un padre y un docente a la vez para todos esos alumnos, que es algo que le apasiona, que le atrapa y que lo va a tener toda la vida. Yo por mi parte como alumna, recién en quinto año aprendí lo que es importante en la arquitectura con él. No solo he aprendido mucho de arquitectura con él, sino también cómo mostrar esa arquitectura. Admiro su cultura, ¿no? El nivel cultural que tiene y esa forma de transmitirlo que hace que uno tenga esa conexión y ese respeto y logre esa atención de cada alumno, ¿no? Que se está formando y está creciendo como profesional y como arquitecto. Bueno, Miguel es un gran amigo. Hemos compartido muchas cosas juntos y a mí lo que me queda es agradecerle muchísimo por enseñarme tanto, por ser tan generoso en el momento de enseñar. Es una persona que tiene una increíble energía para enseñarte y mostrarte puntos de vista diferentes, mostrarte la arquitectura, mostrarte la ciudad, mostrarte el mundo desde una perspectiva distinta. Y es muy lindo y me llena de orgullo llegar a un lugar con él y ver cómo lo reconocen en otras ciudades, en otros lugares del mundo, cómo lo quieren, cómo lo admiran, cómo lo reciben otros colegas. Bueno, Miguel, te mando un abrazo gigante y muchas gracias. ¿Cómo han conseguido toda esta información ustedes? Bueno, es el trabajo de la producción, para Sí, eso son realmente. chicas que trabajan muy bien. Pero digo, hay un dato singular que me quedó de Ferraris. No importa que se reciban, sino que sean buena gente. Es un significado muy, pero muy importante, ¿no? Sí, yo creo que la universidad básicamente no es solamente formar profesionales, sino formar intelectuales. Y formar intelectuales, formar un hombre integral. Esto significa que no solamente un profesional debe saber cómo hacer las cosas, sino que debe saber qué hacer. Claro. O sea, básicamente qué hacer. Claro. Y este qué hacer se transmite a través de transmitir
conocimientos técnicos y prácticos y teóricos, técnicas y métodos, actitudes y disposiciones, valores éticos y críticos. O sea que es todo un sistema de valores que van formando a una persona integralmente como un intelectual. Miguel, ¿cómo se lleva con los docentes en función, digamos, de la actividad? Y bueno, también que hace 28 años que estoy enseñando en la Universidad de Buenos Aires y mis docentes son todos exalumnos. Mis docentes son, creo que continuamos con más o menos con el mismo equipo, sí, manteniendo se va renovando la vinculación constantemente. Tenemos 900 estudiantes, o sea que tengo como cerca de 100 docentes, los cuales me cuesta bastante coordinar, digamos, pero ya lo hago con bastante mecánico, bastante solvencia, porque digamos la capacidad uno ya lleva muchos años juntos. Claro, muchos años juntos. O sea que... Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, mucho gusto. La arquitecta Mónica Bertolino, que quería estar presente también. ¿Cómo lo definiría Miguel Roca usted? ¿Cómo lo describiría? Bueno, creo que acá estaba escuchando y realmente coincido tanto con todos porque es una persona muy querida para mí, para Carlos, un excelente profesor, cultísima persona, con quien es un placer verdaderamente discutir, compartir esa pasión por la arquitectura y por la cultura en general. Se puede hablar de cualquier cosa, desde un partido de fútbol hasta una pintura recóndita que seguramente no conocemos y que sí. Y realmente ha sido un placer trabajar en su cátedra, también en su estudio, haber disfrutado de ser su alumna, como muchos que han estado como compañeros, y realmente el recuerdo es excelente, permanente de su posición como arquitecto y como operador de la cultura, como él dice siempre, que somos operadores de la cultura. ¿Qué destaca como, digamos, como principio fundamental, como eje fundamental de la vida de Miguel Ángel Roca? Uy, eso es muy difícil, pero creo que Miguel, creo que su pasión por la arquitectura es algo que lo define claramente, ¿no? Y esa voluntad de transmitir también esa pasión por la arquitectura, por la ciudad, de qué manera guiar para eso. Y justamente lo interesante es que lo que él ha buscado es formar para que cada uno tenga un pensamiento libre, que practique una reflexión crítica. Por eso él ha insistido siempre en esta formación cultural, formar en criterios, formar efectivamente personas que tengan capacidad para poder operar en la ciudad, en la arquitectura, vuelvo a decir, perdón por repetir, por volver a ser operadores de la cultura. Entonces creo que ese es su rasgo dominante, su gran capacidad didáctica, que deviene claramente de su pasión por la profesión. Mónica, le agradecemos mucho la gentileza que ha tenido por para participar del programa y este reconocimiento al arquitecto Roca. Bueno, muchas gracias a ustedes y lamento no haber estado en la filmación previa. Bueno, de todas maneras hemos tenido su palabra, así que desde ya muchas gracias. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Mónica Bertolino. Y acá vemos las consecuencias del vivir y del practicar una profesión con cierto entusiasmo y yo creo que básicamente yo definiría que la vida no vale la pena vivirla si no la va a vivir con entusiasmo y con pasión. Y yo siempre he sido apasionado de todo lo que he hecho. Y más allá de tus conceptos, Miguel, de esto de que está hablando de la vida, ¿qué es la vida para usted? ¿Qué significa? La vida, yo creo que es básicamente es un pasaje formidable, pero al mismo tiempo fugaz. Entonces, como tal, yo creo que lo que uno tiene que dejar es con una conciencia social clara, dejar mensajes claros a la gente y poder influir en ellos, en construir
un marco de posibilidades positivas, de actitudes positivas, o sea,